crossed my mind. I thought we all would end. Jornada de la tarde del Foro Valos, edición número 13 de este 2017. Bueno, ya hemos disfrutado de muchos módulos. Estamos con Lorena Chéparo, la presidenta de Valos, que se prepara para su módulo, que será el último, ¿no? Sí, en realidad a mí me va a tocar algo sencillo y complejo al mismo tiempo, que es un poco hacer el cierre en conjunto un poco con Laura Alonso. La idea es que ella, desde el punto de vista de una oficina pública que trata estos temas, nos pueda hacer un poco un resumen de la jornada y tirarnos líneas de acción que ella ve posibles para sugerirnos desde nuestro lugar. Y yo desde mi lugar lo que quisiera es un poco resumir y hacer las conclusiones principales de lo que han sido las exposiciones que tuvimos y las que nos quedan por tener a lo largo de la tarde. Y no se descarta todavía poder tener al gobernador presente, ¿no? No lo descartamos para nada, esperamos que esté acá. El gobernador nos viene apoyando en los últimos foros, en las últimas actividades, y ese apoyo institucional para nosotros realmente es muy importante porque bueno, nos ayuda a empujar y a darle entidad también a esto que es una iniciativa que viene desde la sociedad civil, desde las empresas privadas, y que por supuesto siempre hay que remar mucho para lograr continuar teniendo presencia y para lograr siendo atractivos y comprometer a la gente con estos temas, ¿no? Desde las entrevistas que hemos podido hacer hasta presenciar los módulos, van los disertantes desde el pesimismo al optimismo dentro del tema, claramente, pero además remarcando la importancia de esta iniciativa que ha tenido Valos, de que se pueda hablar de transparencia, que se pueda hablar de corrupción o de la lucha contra la corrupción sin temores. Tal cual, yo lo que rescato de esto es que un poco se está dando lo que nosotros imaginamos cuando gestamos la idea de hacer este foro. Lo que nosotros queríamos era justamente esto, queríamos tener un abordaje de este tema desde diferentes puntos de vista, no con la vista puesta solamente en hacer un juicio de valor, que lo hay, porque uno no puede salirse de eso, porque uno tiene unos valores y tiene unas determinadas convicciones morales diferentes por ahí para distintas personas, pero las tenemos. Pero queríamos un poco despojarnos de eso como para más bien estar abiertos a escuchar la opinión y a escuchar desde el punto de vista también, si se quiere, científico y desde la investigación periodística, lo que tenían para contarnos estas personas, que para nosotros son personas clave, que han trabajado estos temas de una forma que respetamos muchísimo y que creemos que nos nutren de conceptos, de ideas que nos ayudan a entender cómo funciona esto, y sobre todo después de herramientas o ideas de cómo empezamos a trabajar desde estos diferentes ámbitos para ir hacia un manejo más transparente en lo público, en lo privado, entendiendo las consecuencias graves que tiene la corrupción para toda la sociedad, en esa conciencia básicamente. Hay una clara coincidencia en esto de que se ha avanzado, que se necesitan muchas herramientas más, esto está claro, pero por sobre todas las cosas remarcan también la importancia de ver que en una provincia como Mendoza se ha logrado avanzar de una manera sostenida e importante, remarcando no solamente hablar del tema de corrupción, sino también en esto que es entremezclado y que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria y todo lo que avanza en nuestra Mendoza con el tema del plan de metas o el acceso a la información pública. Nos da la sensación de que todo esto nos lleva a seguir con un compromiso. Ha subido la vara alta a Mendoza a través de Valos. Sí. La verdad, a nosotros este foro un poco la sensación que nos da, y lo hemos estado charlando con la comisión directiva en los momentos que hemos tenido en los breaks y todo, es que la verdad es que estamos como muy orgullosos de ver que hemos llegado a un momento de madurez, si se quiere, de nuestra organización. Ya el hecho de habernos jugado, porque realmente es una jugada, decidir hacer el 100% de este foro enfocado en un tema que es ríspido, que es difícil de tratar, que involucra intereses contrapuestos de distintos sectores, de distintas personas, y aún así decir, bueno, nos queremos animar a sentarnos a hablar de esto porque realmente sentimos que es nuestra responsabilidad, desde nuestro lugar como una organización de la sociedad civil, plantear los temas que hoy nos parece que son relevantes. Y todo el resto de los aspectos de la responsabilidad social empresaria, que son sumamente relevantes y que los venimos tratando a través de los diferentes foros y de las distintas actividades, no dejan de tener relevancia, pero en este momento nos pareció que era el momento de darle su espacio al tema de la transparencia, que forma parte de lo que nosotros comprendemos y de lo que todo el mundo entiende por la responsabilidad social empresaria,
pero no siempre está tan claro, ni tan vívido, ni tan bien explicado. Entonces creímos que este era el momento, así como en otros momentos pusimos el foco en los temas medioambientales o en las cuestiones comunitarias o económicas. Hoy nos pareció que el tema de la transparencia está en un momento donde tenemos que aprovechar justamente el humor social que existe hoy, esta presión social de la que nos hablaron muchos de los expositores para poner este tema sobre la mesa, interpelar como organización de la sociedad civil, interpelarnos a nosotros mismos y también al sector público y también al resto de las empresas y a otros organismos a que nos veamos a través de este lente y empecemos a ver cómo vamos a trabajar, partiendo de la base de que varios de los expositores explicaron esto del 10-80-10, que es un concepto que me encantó, un 10% de gente que es netamente corrupta o de empresarios o lo que sea, que por convicción lo son, un 80% de personas que responden a estímulos de acuerdo, que por ahí son personas que no quieren comportarse de manera corrupta, pero que por ahí pueden virar su comportamiento dependiendo de los estímulos, y un 10% de los que no transarían jamás en la vida. La idea de que nosotros tenemos mucho por hacer para generar condiciones en las cuales ese 80%, en lugar de irse hacia el lado de la corrupción, se vaya hacia el lado de la transparencia, ese es nuestro campo de acción. Y es el campo de acción que tenemos hacia adelante con todas las organizaciones realmente. Aprovecho para preguntarte, dentro de esa demanda de la necesidad de que la gente está defraudada, la sociedad en líneas generales, pero que tampoco se activa en la acción de ser protagonista, ese puede ser uno de los grandes desafíos, lograr que hoy la sociedad se haga protagonista y reclame desde la acción, no desde la pasividad. Sí, sin duda ese es uno de los grandes desafíos. Ahí juegan un rol importante muchos de los actores que hoy están presentes acá. Los medios de comunicación, las mismas empresas, las personas, el civil, el ciudadano de a pie, que la forma de lograr el compromiso yo creo que hay que comunicar, hay que explicar y hay que dar alternativas. ¿Para qué? Para que las personas sepan que su presión social por medio de expresar su disconformidad en las redes sociales, como hemos escuchado hoy día, esa es una herramienta que está al alcance de todos y que no es lo mismo para un funcionario público o para un empresario que algo ocurra y la gente por lo bajo comente lo mal que le parece, que si todo el mundo lo manifiesta abiertamente. Claramente eso ejerce una presión social que obliga a un cambio de comportamiento, un cambio de rumbo. Ese es el poder que tenemos como personas, ¿no? La última, seguramente antes del foro tenías conceptualmente una idea que te gustaría que dejara el foro. Después de las charlas, de lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿coincide el punto o crees que va a dejar algo más o otra cosa de lo que pensabas inicialmente? No, coincide muchísimo desde el punto de vista de que nosotros lo que queríamos era que esto despertara en Mendoza un debate que abriera a la conciencia de la importancia y del impacto que tiene la corrupción en la vida de las personas. Yo creo que hoy hemos hablado y se han dado varios ejemplos y fundamentalmente lo que nosotros queríamos era un poco desterrar esta idea de que esto, bueno, la cultura acá es así, las cosas son así, no van a cambiar nunca. Todos los expositores en diferentes momentos, trabajando con puntos de vista por ahí, con profesiones diferentes, todos nos han dicho que esto no es así, que no necesitamos adaptarnos ni pensar que la cultura es así y que las cosas no van a cambiar por eso. Nada va a cambiar mágicamente para mañana, pero todos nos dijeron, miren, los casos que hemos visto nosotros en otros países donde estos cambios se han ido produciendo, lo han hecho. A veces a través de una crisis muy grave que suscita reacción social y por otro lado por una adición de pasos y de pequeños cambios que han ido generando un entramado legal, si se quiere, de acciones y de cambios que sumados han generado las condiciones para que algunos casos, como el que estamos escuchando ahora en los medios, que es el de Odebrecht, hayan podido ser juzgados. Recién nos acaban de decir que una ley, la ley de la delación premiada en Brasil se aprobó en enero del 2014 y en marzo se presentó la denuncia del caso que estamos todos siguiendo hoy como la novela de todos los días, digamos, el caso de Odebrecht. Así que para mí este concepto de lo incremental, por ejemplo, es una de las cosas que a nosotros nos parecía que queríamos llegar como conclusión y está claro que todo el mundo nos ha dicho que vamos por ese camino, así que... Bueno, felicitaciones por lo hecho, que disfrutes la última charla y bueno, que cierre de la mejor manera el foro. Bueno, estamos muy contentos, agradecemos como siempre el apoyo, la posibilidad de difundirlo,
Para nosotros realmente es un orgullo, este foro realmente es un momento de madurez de nuestra organización y creemos que nos estamos transformando de alguna manera cada día un poquito más en un actor relevante que interpela, que habla de igual a igual con otras organizaciones y que lleva a la mesa de la opinión pública mendocina los temas que son relevantes y que afectan a la sociedad. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. En el Foro Valos 2017 vamos a saludar al doctor Fernando Simón, el fiscal de Estado de la provincia de Mendoza. Primero, agradecerle el tiempo para la charla. Me supongo que es importante ver en Mendoza que se realice un foro que se anima a hablar de transparencia, ¿no? Sí, la verdad es que Mendoza tiene una gran fortaleza en sus espacios sociales para presionar en estos temas, para pedir las leyes. Y Mendoza, si bien es una provincia con buena institucionalidad, la verdad es que tenemos una deuda institucional con las leyes de ética pública, de acceso a la información, que todavía no las tenemos. Así que es excelente que se pueda hacer este foro. A ver, uno dice, la ley puede pasar a ser una herramienta muy importante, no va a ser la solución de todo. No, mire, el acceso a la información pública, el derecho a la información pública, hoy existe, hoy está vigente y cualquiera lo puede pedir. Pero la verdad, de hecho, en Fiscalía de Estado hemos tenido peticiones donde lo hemos obligado a funcionarios de distintas carteras a entregar información que se les solicitaba y que no la estaban dando. Pero la verdad es que sin una ley que establezca claramente los derechos, a quién se le pide, en qué plazo, se torna mucho más difícil hacerlo operativo. El derecho existe, pero para exigirlo hay que tener muy claro quién lo puede pedir, qué puede pedir y quién es el obligado a responder. Esto sí es una deuda pendiente. Hay una sensación por ahí de que algunas leyes ante la presión salen, pero después la ejecución o la reglamentación las hacen muy complejas de que realmente se conviertan en una herramienta. Mire, yo comparto que en este tipo de cosas, sobre todo el mecanismo operativo para ejecutar esta ley, para ejecutar el acceso a la información pública, requiere mucha simpleza. Tiene que ser algo muy claro y muy sencillo. Si lo supeditamos a crear un órgano con un consejo consultivo, con 23 responsables, uno por cada ministerio, y es como usted dice, a veces hacemos una norma, pero después en la ejecución la complejizamos. Y la otra clave de esto es que quien tiene que controlar su ejecución no puede ser el mismo que está obligado a cumplirla. Porque si el Poder Ejecutivo se controla a sí mismo, y nadie es buen controlador de sí mismo. Entonces, esto para mí son las claves. Una ley muy simple en el mecanismo de exigencia de la información pública y un control fuerte que no dependa de quien está obligado a dar esa información. Que Mendoza debería tener ley, no lo dudamos ya, ¿no? La pregunta es, ¿tendrá ley? Sí, yo creo que sí. Yo le tengo esperanza. Ya hace, como le digo, 3 décadas que hay proyectos dando vuelta, hay proyectos de absolutamente senadores y diputados de todos los partidos. Yo recuerdo cuando yo fui senador, de la senadora Naman, del senador Aguinaga, hoy del senador Mancinelli con la senadora García, del senador Ferrer, de la vicegobernadora Laura Montero, que lo ha impulsado siempre. Aquí no hay una distinción de partidos. Yo creo que es cuestión de terminar de tomar una decisión. Es un pasito que falta. Desde las ONG, como en el caso de Valos o de nuestra Mendoza, se está trabajando y mucho y se ha logrado la apertura de algunos municipios que ya han avanzado en esto del plan de metas, el acceso a la información pública. Hay señales del gobierno provincial, claramente sobre esto también. ¿Cuánto ayuda todo esto? ¿Va sumando? Mire, no solo creo que va sumando. La verdad es que sin una fuerte presión de la sociedad, especialmente a través de este tejido social fuerte como es Valos y otras organizaciones, se va a hacer mucho más difícil. Las agendas a veces de la política llevan a que la urgencia de todos los días hagan olvidar lo importante. Este me parece que es un rol fundamental de las organizaciones sociales como Valos. Recordar que más allá de la urgencia de que viene lo electoral, de que hay un problema presupuestario, hay cosas importantes.
acceso a la información, declaraciones juradas, ley de ética pública, y yo creo que el rol que tienen es mantener estos temas en agenda, no permitir que se olviden. Se ha avanzado mucho en la responsabilidad social empresaria en Mendoza, y mucho. El Estado también ha dado un salto importante a través de la responsabilidad fiscal en algunos casos, por ley, y en otras la responsabilidad social. Todo esto se va sumando y se vincula con esto. La pregunta que uno hace en este momento cuando es, el Estado también marca, desde el sector público se marca de que el Estado a veces se da pasos y avanza hacia mostrarse y después no encuentra la misma respuesta desde el sector empresarial. No se deja ver a veces. Sí, mire, es como que al que le aprieta el zapato cuesta más que salga a caminar. Cuando hablamos de acceso a la información pública y el Estado es el que tiene que empezar a mostrar esa información, es el sector social, empresario, el que a veces pone mayor presión para que esto avance. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad empresarial, responsabilidad social empresaria, que el empresariado se comprometa, a veces sin beneficios fiscales, sin otras cosas más que la responsabilidad de hacerlo, sí, a veces es el Estado el que presiona al sector empresario. Y esto tiene que ver precisamente con los contrapesos que se van dando en una sociedad, donde uno les exigen a los otros sectores también que de su parte, en lo que les corresponde, tomen estos compromisos. Yo no creo que ninguno sea perfecto y tampoco creo que en Mendoza ninguno sea ni perverso ni nada por el estilo. Pero es bueno que mutuamente vayan impulsándose a ser mejores en las cosas en que más les cuesta. Uno dice claramente que para este tipo de situaciones, como se da el tema cuando habla de corrupción, las respuestas no son inmediatas, sobre todo por la forma en la que esto se ha desarrollado y se ha esparcido en Sudamérica, por marcar alguna, en Latinoamérica, lo han dicho mucho hoy los disertantes, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, hoy a Hugo Alconadamón, queda claro que se necesita de paciencia para todo esto, y por ahí de políticas de Estado, claramente. ¿Tendremos la paciencia? Porque la sociedad por ahí pide respuesta y a la hora de ser paciente da poca señal. Sí, yo creo, no sé si tendremos la paciencia, creo que además de paciencia lo que hace falta es perseverancia junto con la paciencia. Es como esto de decir, por ahí no se trata de correr, sino de todos los días ir dando otro pasito más. Y creo que este es un buen camino para que se avance. Sin embargo, hay temas que sí son fundamentales. La publicidad de campañas electorales, el financiamiento de los partidos políticos son uno de esos puntos neurálgicos en los cuales se ven menos señales de avance, le diría, en los últimos tiempos. Se avanzó, se quedó quieto. Bueno, en estas cosas hay que tener paciencia, pero mucha constancia. No hay que soltar estos temas. ¿Qué le gustaría que dejara la charla de hoy? Me gustaría que dejara claro hacia la gente que la escuche que todos tienen hoy día vigente y exigible su derecho de acceso a la información pública, como ha habido muchos que lo han ejercido. Y desde el sector institucional, político, gubernamental, la necesidad de que se dicte esta ley la mejor posible, el mejor acuerdo posible, pero que haya una ley. Doctor, muchísimas gracias y que disfrute el foro. Gracias, un gran gusto, que anden muy bien. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. Saludamos al doctor Hugo Alconadamón, está visitándonos hoy y va a ser parte de la edición número 13 del Foro Valos. Bueno, primero bienvenido a Mendoza. Muchísimas gracias. Significado que tiene este foro, por lo que se habla mucho y desde que llegamos se está remarcando esto de poder hablar de transparencia, poder hablar de un Estado que se puede mostrar, de muchos desafíos que hay por delante. Yo creo que es eso, es por un lado una oportunidad y por otro lado un desafío. Es decir, estamos ahora en un contexto que por un lado te muestra lo que ocurre en Brasil con la investigación de Lava Jato, con políticos de alto nivel y los grandes empresarios contra las cuerdas,
Y esa es una oportunidad para que la Argentina siga ese camino, ¿sí? Como una suerte de espejo Brasil que nos adelanta a nosotros, pero no nos adelanta como otros países de Europa, que decir, bueno, están tan lejos y son tan distintos. Brasil es un espejo que nos adelanta aquí nomás. Entonces, eso es una oportunidad, pero también es un desafío. ¿Por qué? Porque claramente el sistema que tenemos nosotros está armado para la impunidad. Y esto, a su vez, ¿qué genera? El desafío de cómo logramos establecer herramientas que permitan que investigaciones sensibles sobre el poder económico, el poder político, para la lucha contra la corrupción, los crímenes de guante blanco, puedan investigarse en la Argentina, muestren resultados. Si no, tenemos pura impunidad y vamos a seguir chocando contra la misma piedra. ¿Cuál? Que no hay condenas, no pasa nada, se licúa todo, y ese es el desafío. Pregunto, después de la experiencia de la investigación, de libros publicados, ¿dónde tenés la percepción que estamos parados? En una de esas raras etapas de oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay varios factores que parecen hasta contradictorios que te permiten decir, mira, acá tenemos una chance. Número uno, el gobierno es débil. Y vos decís, debería ser al revés. Podrías tener un gobierno fuerte para... No. Un gobierno débil obliga al gobierno de turno, el que está en el Poder Ejecutivo, a negociar. Ningún partido político tiene mayoría en el Congreso, los obliga a negociar. Entonces, ninguno de los partidos puede imponer una decisión. Exacto, no te puede decir, como ocurrió en años anteriores, esto es el proyecto de ley, vótenlo. Y se terminó. No. Y eso te va a obligar a limar asperezas, a consensuar, a ajustar detalles. 1, 2, el ciclo económico, otra vez, te va a llamar la atención, pero está probado que los ciclos de recesión económica alientan los reclamos sociales de transparencia, lucha contra la corrupción. Es esa dinámica de decir, mira, si todos tenemos que comer arroz, tenemos que comer todos arroz, y quiero ver que ninguno esté tomando champán. Entonces, se observa, de hecho en ciencias políticas hay estudios que te muestran esa correlación entre ciclos económicos y transparencia. Entonces es interesante, ahora que el bolsillo está ajustado, es un momento en el cual la sociedad reclama paquetes de reforma de transparencia, lucha contra la corrupción. Entonces, es una oportunidad. Te pregunto esto para compartir la experiencia, ¿no? La investigación es un proceso que uno imagina que el primer punto en el que uno debe descansar es en la paciencia. A partir de ahí, invertir en todo esto, encontrar que medios entiendan de que alguien puede dedicarse a eso y sostener una idea, desarrollar un proyecto. Contanos un poco de esa experiencia. Mirá, la mejor metáfora que he escuchado alguna vez sobre el periodismo de investigación es que es una maratón. Y mientras que el periodismo cotidiano es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. ¿Y con esto qué significa? ¿Que uno es mejor que el otro? No, tiene distintas características. Y vos podés ser en la carrera de 100 metros Usain Bolt y sos un genio, o vos podés ser un nigeriano en maratón, sos otro genio. Son distintas características. Los dos son atletas, pero distintas características. Y es un ejercicio de paciencia, de perseverancia, de templanza. Necesitas el apoyo, claramente, de un medio o una empresa o alguien que te banque, que te apoye. Es un ejercicio poco romántico, es decir, muchas veces el que nos está viendo ahora por ahí se imagina, viste, esta cosa de a escondidas en un, viste, subsuelo, alguien que te sopla la información, y tiene mucho de picar piedra, mucho de llamar, de ir, de buscar papeles y papeles y papeles. Vos vas a mi escritorio, mis colegas, mis amigos en el medio se matan de risa, porque mi escritorio está ordenado, pero son montañas de papeles, cajas de papeles. Orden en el desorden. Y eso es lo que puedo dejar abierto. Después tengo cosas que están guardadas en cajas de seguridad. Y es un ejercicio de paciencia que te lleva a que, por ejemplo, investigaciones sensibles toman años y cuestan dinero. Y eso es un tema, no porque nosotros paguemos a fuentes, nunca pagamos por información. Ahora,
conllevan dinero cuando, por ejemplo, tenés que viajar a otro país, cuando tenés que, por ejemplo, pedir informes, tenés que, entonces, por ejemplo, el caso Chicone, yo viajé a Mar del Plata jueves por medio, iba y volvía en el día a Mar del Plata en auto. Es decir, la investigación sobre los 8.000 millones de pesos que evadió Cristóbal López. Solo el último día, para conseguir la última pieza de rompecabezas, gasté 15.000 pesos. Es decir, 15.000 pesos en presentar pedidos de informes y pedidos de copias de balances ante la Inspección General de Justicia. El mismo día que se levantó el cepo informativo en la IGJ, yo me presenté y dije, quiero todo esto. Trámites administrativos, digamos. Exacto, sellados. Ahora, la investigación sobre los hoteles de la presidenta, 4 años. La investigación sobre las cuentas bancarias de Menem, tuve que viajar a Suiza. Entonces, la investigación sobre Siemens, tuve que viajar a Suiza y a Alemania. La investigación sobre Panama Papers, que aparece el presidente Macri, tuve que viajar a Alemania. Y llevó 1 año y medio. Entonces, son proyectos, por supuesto que hay investigaciones más grandes y más pequeñas, más chicas. La investigación sobre los muertos, que nosotros revelamos que había más muertos en la inundación de la ciudad de La Plata que fueron ocultados por el gobierno de Daniel Scioli. Esa fue una investigación corta, 1 mes, y que prácticamente me costó nada. Pero fue un esfuerzo de timbre, teléfono, timbre. Ahí voy a decir, bueno, es bastante fácil. Te puedo decir, en una investigación específica sobre Echegaray, yo estaba buscando un señor que se llamaba Roberto Nicolás Lucero. No lo encontraba, no aparecía en el padrón electoral, no aparecía en ningún lado. ¿Sabes lo que hice? Llamé a todos los luceros de la guía telefónica. Debe decir, bueno, llamé, terminé hablando con 203 luceros, porque no vale, 203 no es que te llamo y te doy un mensaje, hasta que no hablé, no lo tacho. 203, el 204 me dijo, mi hermano está muerto. Vuelta a empezar. Y tenés que empezar. Y claro, decís, qué lindo investigar. Sí, ahora, pues imagínate cuando yo volví a mi casa y me dice, ¿qué hiciste hoy? Hablar por teléfono. ¿Con quién? Con 50 luceros. Claro, es eso. Entonces, tiene mucho, por eso te digo, de picar piedra, ¿sí? De dale. ¿Qué te gustaría que dejara la charla de hoy? Un mensaje. Que la clave pasa por la presión social. Pasa por vos, por mí, por lo que nos están viendo. Esto no va a cambiar. Nuestro sistema está armado para la impunidad. Y este sistema, que beneficia a políticos y empresarios corruptos, no va a cambiar porque esos políticos y empresarios corruptos quieran cambiarlo. Porque si lo cambian van presos. Entonces, la única forma que cambiemos este sistema y que deje de expulsar a chicos pobres, que dejen de expulsar a tus hijos y a mis hijos y los obliguen a irse a estudiar a otro país y a vivir a otro país o terminar entrando en la trampa, la única forma de cambiar este sistema es si nosotros metemos presión. Si lo que nos están viendo ahora meten presión y reclaman resultados y no permiten que los corruptos sigan celebrando en los mejores restaurantes de Mendoza, sigan paseándose como pavos reales y que realmente exijan resultados a los jueces y a los fiscales. Los mismos jueces y fiscales que a veces son de primera, pero no tienen las herramientas, y otras veces no son de primera y son parte de ese sistema corrupto. Gracias, que disfrutes Mendoza. Gracias, un placer, gracias.